También tenemos en la pantalla al doctor Eliseo Paredes, abogado constitucionalista. Doctor Paredes, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches. ¿Cómo está, doctora Mercedes Morocho? Mucho gusto y muy buenas noches desde aquí, desde la región San Martín, de la provincia de Rioja. La hermosa región San Martín, un saludo para todas las personas que nos ven allá. Muy bien, doctor, queremos preguntarle el tema sobre las tesis de Pedro Castillo y su esposa. Ya será citado a la primera dama, Lilia Paredes, para este viernes 13, en torno a toda la versión dada por Karenín López y el plagio de la tesis, tanto de ella como de su esposo. Doctor, ¿qué opinión tiene usted? ¿Qué es lo que pudiera pasar? Es decir, si se llega a establecer que estas tesis han sido plagiadas, no han sido correctamente dadas, o realizadas, mejor dicho, ¿podría darse en todo caso una vacancia por incapacidad moral? A ver, en realidad es un poco complejo analizar porque esta es una tesis que ha sido sustentada hace años anteriores, ¿no? Estamos hablando en el 2012, 12 o 13, si no me recuerdo. Definitivamente tenemos que tomar en cuenta que en los derechos de autor están protegidos en nuestra legislación nacional. Y dentro de eso, y hay una institución como es el INDECOPI, ¿no? De que se encarga de proteger y todos estos derechos que le corresponde a cualquier que crea intelectualmente y a los mismos que somos docentes, ¿no? Que nos encargamos muchas veces o las mismas universidades nos exigen de que publiquemos libros y es un trabajo de investigación que no es de un día para otro, sino que tenemos que llevar casi 3 años. Yo me recuerdo acá con unos amigos, recién vamos a publicar esta semana unos libros que nos ha demorado 3 años para terminarlo. Entonces, es difícil. Sin embargo, creo que primero para poder, para tomar una decisión, en este caso de una vacancia por incapacidad moral, y eso me hace recordar al tema de Martín Vizcarra y a Pedro Pablo Kuczynski, que fueron hechos anteriores al gobierno, entonces encajaría, ¿no? Pero primero tendría que pronunciarse, en este caso la universidad, a través de la comisión que se va a encargar de investigar para determinar si hubo plagio o no. Porque en estos momentos no podríamos atribuir si efectivamente hay un plagio. Hay una presunción, ¿no? Se presume de que ha sido plagiado ciertas partes o extractos de la norma, que digo de su tesis, pero eso tiene que definirlo una comisión. Y en esa línea, pues tendríamos ya, tomando en consideración de que se han acostumbrado a apropiarse de los derechos de autor sin pedir las respectivas autorizaciones, pues también tendríamos que sancionar, por ejemplo, al Ejecutivo a raíz de ese proyecto de la Asamblea Constituyente que también salió el autor a denunciar, ¿no? Entonces, definitivamente, empezando por el presidente de la República y su premier, están automáticamente descalificados para seguir gobernando el país. Lo correcto en esa línea sería de que ellos renuncien de manera voluntaria al cargo de presidente de la República y de premier y no sigan Pero eso no se va a dar. No, Doctor Paredes, al parecer esa parte sería pues como algunos dicen, ¿no? Ya para no atribuirnos el tema, eso podría ser para algunas personas que al ver un tema así, por un tema de, digamos, de ética, ¿no? De valores, dicen, no, bueno, cometí un error y ya me voy, doy un paso al costado, pero yo creo que en este caso no se va a dar, al menos ya el Congreso les dijo en algún momento, pues usted renuncia y no van a renunciar. O sea, por las buenas no van a renunciar. En todo caso, se tendría que ser la otra opción, ¿no? Vacancia, no se obtienen los votos, no sé si se den mayores temas, como usted dice, y se llega a aprobar, quizás en el hipotético caso negado, como decimos los abogados, ahí prospera una vacancia, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta el Congreso. En realidad es un tema complejo, doctora, porque primero hay un círculo cerrado del presidente de la República del Ejecutivo que maneja al Congreso de la República. Definitivamente es eso. O sea,
han hecho un buen trabajo, en este caso el Ejecutivo, para lograr tender esos lazos al Congreso de la República y evitar así la vacancia. Pues definitivamente en esa línea no creo que logre el Congreso de la República los votos necesarios, a pesar de que creo que con 10 votos más en esta segunda solicitud de vacancia han ido, ¿no? Entonces no lo veo por ahí. No veo la posibilidad de que pueda renunciar y tampoco vacarle. Es muy difícil en la situación en que estamos atravesando. Los mecanismos legales están establecidos, pero creo que también tampoco se puede hacer el abuso, en este caso de el Congreso de la República, de esa prerrogativa de estar solicitando vacancia cada rato del presidente, porque creo que se genera mucha inestabilidad y yo creo que ya es suficiente lo que estamos sintiendo, especialmente la mayoría de ciudadanos en las provincias, ¿no? Entonces, esto no nos está ayudando a tener un horizonte claro, qué es lo que queremos como país, y definitivamente creo que en algún momento se me ocurre esta idea y creo que debería plantearse pues un referéndum donde podríamos decir si es que estamos de acuerdo que continúe el presidente de la República, ¿no? O dar por concluido e inmediatamente hacer una convocatoria a nuevas elecciones, porque acá creo que la solución sería de que vaya el presidente de la República a su casa y el Congreso en conjunto y hacer una convocatoria de nuevas elecciones, pero con reglas claras, donde la ley de partidos políticos y la ley de reforma electoral establezca precisiones, donde los requisitos para ser congresista y para presidente pues tienen que estar establecidos y no estar haciendo jugarretas como lo tenemos hoy en día, de que en pleno proceso electoral nos cambian las reglas de juego y volvemos a lo mismo, al tema del caudillismo, al tema de la incompetencia de los que quieren dirigir el país, y vamos a seguir en lo mismo. Esperemos. Yo lo que más me preocupa, doctora, y a los televidentes, es que finalmente sigamos con ese discurso todavía de algunos sesgos políticos y desde el propio Congreso de la República asusando al tema de la violencia. Vivimos en un estado de derecho y a los políticos se les llama a actuar de manera inteligente, ser mesurados con su discurso, porque escuchamos que si no funciona de esto, el plan B es la lucha en la calle, haciendo actos vandálicos, y yo creo que el país no está para eso. Necesitamos en estos momentos dar mensajes de concertación, de tranquilidad, y si se tiene que sancionar, pues que se sancione. Y ya lo ha dicho la jurista Marianela Ledesma, ¿no? De que el presidente de la República puede ser investigado. Entonces hay que revisar la constitución política. Para eso tenemos los expertos constitucionalistas, yo lo digo expertos constitucionalistas en la gran metrópoli en Lima, ¿no? De los que son los que tienen mayor influencia de repente en las opiniones, y veamos una salida. Por ahora estamos atados en todos los frentes para poder sacarlo al presidente de la República. Bueno, yo creo que la violencia genera más violencia y sobre todo lo que tenemos que siempre guiarnos es acerca de lo que dice la Constitución Política del Perú, y un Estado democrático jamás va a permitir la intolerancia, ni mucho menos la violencia. Hemos padecido tanto en la época del terrorismo, seguimos padeciendo el tema de la corrupción, seguimos siendo vulnerados todos los peruanos en nuestra buena fe, en fin. Se vienen las elecciones municipales y regionales ya en octubre, y son muchos de los candidatos o precandidatos que aparentemente están en campaña y podrían ser sancionados porque están entregando dádivas en estos procesos de elecciones, ¿no? ¿Usted cómo ve este panorama en la región donde se encuentra? ¿Podría decirnos si ya existen esos precandidatos, alcaldes, a regidores, entregando dádivas? Porque ya el jurado se ha pronunciado acerca de ello. Mire, a ver, hay que tener
A ver, desde el momento que se convoca elecciones, entonces todos están en una pre-campaña. Queda claro de que las elecciones regionales y municipales, justamente el día de hoy estaba revisando porque hacían consulta a una organización. A partir del 15 de mayo al 22 de mayo son las elecciones, en este caso primarias, para elegir los delegados, y del 20 al 22 se van a elegir algunos partidos en Lima a través de confirmar, ¿no?, las listas únicas que en realidad han creado y ha creado este sistema del Congreso de la República a raíz de la modificación de la ley de elecciones municipales y regionales. No lo veo que puedan ser sancionados o excluidos los candidatos, por ejemplo, que en estos momentos están haciendo sus regalos, haciendo sus fiestas o haciendo todo tipo de actividades proselitistas, porque en realidad estamos hablando de que son precandidatos. El tema se va a confirmar como candidatos elegidos mediante elecciones internas a partir del 15 de mayo hacia adelante. A partir de ahí entiendo de que el legislador ha dado a entender de que cualquier acto o proselitismo que pueda entregarse dádivas, entonces a partir de esa elección, entonces sí correrían el riesgo de poder ser excluidos. Pero hay un tema de que esta norma, pues estas últimas normas han sido bastante condescendientes, porque te establecen incluso sanciones, multas. Y es más, te dice, cuando si es que lo haces de manera reiterativa, recién en esa línea podrían excluirte. Entonces, no está de manera, no, el Jurado Nacional de Elecciones no lo ha dicho de manera clara, o sea, cuáles van a ser esas prerrogativas de que te puedan excluir. Entonces, los candidatos, especialmente en la región San Martín, están en la duda porque no hay un pronunciamiento claro o sea, qué cosa están impedidos, porque todo el mundo sabe de que entregar dádivas está prohibido. Y entonces, y es más, respecto al tema de alimentos, por ejemplo, que eso sí, pues es en el momento, se consume, entonces por ahí no podría darse, pero es un tema bastante complejo, pero por ahora veo que todos los que han regalado, han dado regalos, canastas, todas esas actividades, no corren el riesgo de ser excluidos hasta el 15 de mayo. Después del 15 de mayo, ya sí tienen que tener mucho cuidado. Doctor Eliseo, hace unos días ha habido un escándalo público a razón de la vacancia del que era el ex alcalde Muñoz de Lima. Y queremos preguntarle, él ha presentado ciertos audios, ya lo denunció la Fiscalía, acerca de su supuesta vacancia y que ha habido ahí un contubernio para una supuesta dádiva de $80.000 o más de 250.000 soles, que haciendo referencia a un personaje que hoy en día está en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene un hermano, hablamos de Ramírez, en los audios habla de Ramírez. ¿Cuál es su opinión acerca de este tema y de la participación que está teniendo el Jurado Nacional de Elecciones en este último tramo que tenemos, tanto desde la elección presidencial del 2021 como ahora que se está viendo estas futuras elecciones en octubre, tanto las municipales y regionales? A ver, yo creo que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones respecto al señor Jorge Muñoz están apegadas a la norma. Definitivamente ha habido un análisis bastante jurídico y creo que no había forma de poder defender o que pueda superar en este caso, por ejemplo, la vacancia del señor Jorge Muñoz. Definitivamente el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho su trabajo como corresponde. Ahora, de que haya audios, es un tema de un personaje, de un tercero, ¿no? De que le escuché a grandes rasgos, pero que no tiene, digamos, mayor incidencia respecto a lo que puedan decir o inclinar, digamos, la balanza a favor del señor Jorge Muñoz. No lo veo por ahí.
las investigaciones lo tiene que hacer el Ministerio Público como corresponde. Lo que sí me preocupa, por ejemplo, es las decisiones que toma el Jurado Nacional de Elecciones en algunos casos de vacancias de ciertos alcaldes, ¿no? Recuerdo hace unos meses atrás estaba en una audiencia con el doctor Julio Meneses, que es especialista en materia electoral en Lima. Conversábamos y veíamos, por ejemplo, por hechos probados y, y graves todavía, que podrían ir incluso hasta procesos penales a la larga que le lleven a los alcaldes, pues el Jurado Nacional de Elecciones no terminaba vacándolos. Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, una resolución en algún momento que teníamos respecto a ciertos regidores de aquí de la Municipalidad Provincial de Rioja, cuando nosotros denunciamos al alcalde por desaparición de 900 bolsas de cemento, ¿no? Y uno de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones decía que los regidores habían hecho actos administrativos. Entonces, entonces no hay una uniformidad del Jurado Nacional de Elecciones. Para unos toman un criterio, para otros toman otro criterio, y eso sí es preocupante. Y definitivamente las decisiones que toma el Jurado Nacional de Elecciones, obviamente son, podemos decirle, jurisprudencias que pueden ser vinculantes para otros casos sucesivos, ¿no? Entonces, bueno, ya están hechas las cosas y creo que el señor Jorge Muñoz sabía la irregularidad que había cometido a ser parte del directorio en este caso, Sedapal en Lima, si no me equivoco. Entonces, definitivamente él sabía y sabía que en cualquier momento se iba a ir de la municipalidad porque no tenía forma de poder defenderse, ¿no? En fin, las decisiones, como ustedes siempre dicen, acerca del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones han sido bastante controversiales, ¿no? No han tenido, pues, digamos, homogeneidad para ver los casos. Al ser o al sentar jurisprudencia, pues, deberían tener un criterio, pues, digamos, igualitario, Claro. ¿no? Y hay un detalle, Imparcial, doctor, ahí. porque hemos visto, Ujú. ¿cómo no? Sí. Hay un detalle, por ejemplo, y uno hasta ahora, no, bueno, no entiendo cómo es que finalmente logran elegir a los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. No voy a mencionar nombre, pero a mí me sorprende uno de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones que está en estos momentos, que pues nunca, que yo recuerde, y he tenido la oportunidad en de verlo, nunca litigado, nunca litigado. O sea, no le he visto litigando, más que solamente enseñaba algún curso por ahí, pero lo vemos que es parte del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones debe tener abogados que son preparados, que conocen la materia electoral para no tener esos fallos controversiales y muchas veces arbitrarios. ¿Por qué? Porque las decisiones que toma el Jurado Nacional de Elecciones son inapelables. Entonces, y muchas veces que tienen sesgo político, incluso esas decisiones. Entonces, yo creo que ahí se tiene que ver cambiar la forma de elegir, por ejemplo, a los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Creo que definitivamente ahí, por ejemplo, el Congreso debe hacer un trabajo como corresponde, en vez de estar, por ejemplo, peleándose por acá, por allá. Entonces, veamos la forma de elegir a los miembros de estas importantes instituciones que son finalmente las que van a reconocer, en este caso, a las autoridades elegidas por el pueblo, para no estar cuestionados después por la forma de su actuación y del comportamiento que tienen estos señores. Yo decía, doctor Eliseo Paredes, a razón de que yo he postulado como representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones y soy segunda accesitaria hoy en día, decía siempre que la madre del cordero de todo este problema, a veces, es el Jurado Nacional de Elecciones. Decidí postular este año, soy segunda accesitaria como le refiero, pero me acuerdo, y lo digo siempre a razón de este tema, que en febrero, porque la postulación, las elecciones fueron el 27 de febrero, pero días antes se llevaba a cabo, pues, en el León Barandarán, en el Colegio de Abogados de Lima, la exposición de nuestros planes de trabajo, en fin. Pero yo lo único que decía era lo siguiente, ¿no?
que deberíamos evitar que las organizaciones criminales y la mafia lleguen al pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y los primeros sorprendidos fueron el señor Ramírez Chávarri y el señor Villalobos. Unos vinculados primero y el segundo vinculado pues a la señora Dina Boluarte, porque su sobrino es de público conocimiento. Y ambos dijeron cómo es posible que la doctora Morocho diga eso, en fin. Pero bueno, que caiga el guante que se la chante, ¿no? Es decir, yo dije algo que es verdad, es lo que opinan los peruanos de pie. Si tú haces una campaña millonaria saliendo de una pandemia y entonces de esa manera quieres llegar al pleno del Jurado Nacional de Elecciones y era evidente, ¿qué es lo que yo podría decir y opinar? Es lógico, porque empeñas tu voto, porque cuando el día que tú tienes que tomar una decisión, al margen de que sepas mucho, porque existen muchos, por supuesto, entendidos en la materia, pero esos muchos entendidos en la materia están pero tan enceguecidos, y a veces por el puesto que ocupan, y por el otro lado porque hemos visto cómo no han dejado participar algunos partidos políticos, ¿no? Es decir, yo era del criterio que participen todos. Ya verá que déjalo al ciudadano que vea, tiene todo un abanico de posibilidades, después no se están quejando, lo que está pasando hoy en día. Tú no dejas que participen todos. O sea, este siempre ha sido mi criterio. Y por otro lado, que siempre hay que tener bastante cautela y cuidado. El voto que tú das, al menos en el Colegio de Abogados de Lima, es el voto dirimente, porque son 5 magistrados. Entonces, uno tiene criterio, y el criterio es que no cambia. Tú evalúas un expediente de los que te vienen en última instancia, y no hay forma de que tú le digas a la persona, ten cuidado, lo que dice Muñoz, no te preocupes, que esto se puede cambiar, según lo que dice Muñoz. O sea o no sea verdad, ninguno de esos mensajes pueden haber, porque tú lo que dices cuando recibes el expediente, lo lees y le dices, voy a resolver conforme a derecho. Ya lo escuché. Nada más que eso, doctor Eliseo. Entonces, claro, vemos las suspicacias y todo lo que estamos escuchando, y usted lo refiere, pues, ¿no? Es el sentir del peruano. Usted está lejos de Lima, ¿no? Pero claro, por supuesto, siempre conectado, pero digamos es el sentir de los abogados, el sentir de allá, de toda la zona donde usted está, es decir, es el sentir del pueblo peruano. ¿Qué hace el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cómo lo representa? ¿Por qué esos fallos que son controversiales en un lado, por qué no se los deja a todos participar? ¿Por qué no te fijas de otros temas? Debería ser más exhaustivo con algunos. A algunos sí les aplicas la ley y a otros no. ¿Eso es justicia? ¿Eso es equilibrio? Claro. Y esto me hace recordar, doctora, y acá se lo voy a mencionar lo que algunos alumnos no en ciencia política. Y ahí vemos pues de lo que trae el concepto de la Grecia clásica, los políticos o idioticos. Pues. Y hay algo interesante. Cuando nosotros hablamos de los políticos, que básicamente son los ciudadanos, en realidad hombres libres, ¿no? Que tienen sueños, y que obviamente estos hombres están interesados, por ejemplo, en el asunto del Estado, y que están buscando, ¿qué cosa? Resolver los problemas. Y yo entiendo de que, por ejemplo, usted en esa línea va, o sea, con una mentalidad de querer resolver los problemas. Ese es el objetivo. Bien, y a mí me parece muy bien que la mujer, por ejemplo, se le vaya empoderando en el país. Pero hay otro grupo, doctora, que le denominamos nosotros los idioticos, pues. Ellos que están solamente pensando en sus intereses particulares o en sus intereses privados, de favorecer al grupo de amigos. Y creen que el Estado es solamente para un círculo de amigos. Y creo que ese es el concepto equivocado que tenemos. Entonces tenemos que diferenciar y buscar formas de elegir, ¿no? Elegir a ciudadanos que sean transparentes y que tengan la vocación de servicio. ¿Por qué? Porque son estas instituciones, es que el accionar de estas instituciones, doctora, nos genera la desconfianza. Y al ciudadano de a pie que vivimos en las regiones del país, en el Perú profundo, como lo dicen, entonces nos genera inseguridad.
tenemos inseguridad, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, porque sabemos las decisiones que toman. No nos genera confianza el Ministerio Público. Si no nos generan confianza, por ejemplo, estas dos instituciones, peor nos va a generar confianza el Jurado Nacional de Elecciones, con tremendos fallos y a veces aberraciones terribles, e incluso a algunos alcaldes y gobernadores regionales con los elementos de prueba deciden no vacarlos y más bien termina sacándolo al que no hace nada. O sea, pareciera que en este país al corrupto se lo premia y al que está dentro de las normas legales, a él hay que fastidiarle, hay que hacerle a un lado. Entonces creo que eso tenemos que ir cambiando. Y sí he estado siguiendo, doctora, el tema de su participación de usted, de los otros colegas suyos, y el Colegio de Abogados de Lima debemos entender de que por algo dice Colegio Ilustre de Abogados de Lima y debería serlo como tal, donde están y donde hasta el día de hoy he visto que han aportado grandes juristas, ¿no? Pero no todos tienen la posibilidad y de hecho la mezquindad política cuando se destina grandes cantidades de recursos, yo no sé, o sea, para llegar a llegar, por ejemplo, a la decanatura del Colegio de Abogados de Lima o llegar a ser parte del Jurado Nacional de Elecciones, pues no sé cuán beneficioso tiene que ser que gaste grandes cantidades de recursos económicos, ¿no? Pero yo creo que no lo hacen por vocación de servicio, sino lo hacen con la finalidad de beneficiarse o beneficiar a un grupo de amigos. Y creo que eso se tiene que erradicar. Y la corrupción es uno de los problemas y podríamos decir que es un crimen, podríamos considerarlo como un genocidio en el mundo y en el Perú, el tema de la corrupción que nos hace mucho daño en todas las instituciones del Estado. Por lo general, doctor, quien invierte en una campaña de tal envergadura como el Jurado Nacional de Elecciones va a querer, pues, lógicamente, un retorno del favor. Ese es el empeño del voto que yo decía. Tú no puedes empeñar tu voto. Es decir, tú haces tu campaña, hazla con la tuya, pero no en base a lo que alguien te va a poner. Es decir, yo tengo entendido que esas campañas, y no voy a decir de quiénes, fueron financiadas, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, por lo pronto ya mañana se elegirá a los nuevos miembros del TC, pero esperemos, pues, se dice que aún las bancadas no se encuentran con las posiciones claras. Que se elijan a los mejores, es lo único que nosotros queremos para no estar ya diciendo, no estamos contentos con la labor del Ministerio Público, no estamos contentos con la labor del Poder Judicial, no estamos contentos con la labor de la Contraloría, qué terrible, no estamos contentos con la labor del Congreso, no estamos contentos con la labor del Poder Ejecutivo, no estamos contentos con, en nuestro país, no estamos contentos de verdad con nadie. O sea, esta situación es terrible. Ahora, esperemos, pues, que no digamos, no estamos contentos con la elección de los nuevos miembros del TC. Y ahora que se viene la Defensoría del Pueblo, donde hay pocas o como 4 candidatos, lo único que veamos es que se obtengan los 87 votos de manera idónea, legal, que elijan al mejor. Pero si no, que vuelva a foja cero y que ingresen los candidatos más idóneos, doctor Eliseo, para no seguir con este tema y no estamos contentos, porque así el peruano no estamos contentos con nadie, porque la situación es terrible. Y yo me imagino y me solidarizo con mis hermanos peruanos del interior del país. Yo siempre decía, aunque me decían, se atrevían a decirme esos postulantes al jurado, el que quedó en el pleno, Ramírez Chávarri y Villalobos, decían, cuando yo me expresaba, yo hablaba en el día de mi ponencia, decía, hablemos por esas comunidades campesinas, por el peruano del interior del país, que está preocupado por esa pandemia, por los que han perdido a su ser querido, por esos huérfanos, porque elijamos mejor a nuestras próximas autoridades en el Jurado Nacional de Elecciones, ayudemos a eso, a formar valores en los partidos políticos. La doctora Morocho debería ser candidata, es decir, así todavía. Bueno, es que se está equivocando de elección. O sea, yo me equivoco. ¿Qué tal percepción de estos señores? Yo me equivoco y lo voy a pasar cualquier día, ¿no? Yo me equivoco. Es decir, el hablar como postulante a un pleno de Jurado Nacional de Elecciones y decir lo que usted está diciendo. Estamos preocupados en el interior del país. O sea, para algunos de los que postulaban era pues risible, ¿no? Era pues algo, claro, lógicamente, quizás ni siquiera, digo yo, ¿no? De repente no
no han recorrido el país como lo he hecho yo en algún momento, por supuesto con la MIR y por medio de la prensa, ¿no? En fin, Claro. doctor Eliseo, un placer tenerlo acá en el programa. Sí. No, muchas gracias, doctora. Yo creo que, bueno, yo no espero nada de este Congreso, después de las aberraciones que lo digo así, de la decisión del tema de modificar el tema de la SUNEDO y todo. Pues, ¿qué se puede esperar de este Congreso? Ya no se espera nada. Lo único que esperemos los miembros del Tribunal Constitucional que sean los adecuados y que consigan los votos necesarios para poder, porque caso contrario vamos a seguir teniendo un poder que ejerce el control concentrado de la norma, también sin rumbo, ¿no? Y no igual olvidemos, con el tema del defensor del pueblo, doctor. Sí, definitivamente el Defensoría del Pueblo y que se dedique a defender en realidad al pueblo, no a grupos de intereses. Y en esa línea también no olvidemos, doctora... Y que no se esconda debajo de su cama cuando las papas quemen, que esté de frente, que pechee y que defienda a los peruanos. Eso es lo que necesitamos, pero a todos los peruanos, no tan solo a los de Lima, a todo el Perú, porque el defensor del pueblo es el defensor del Perú, de los intereses de los ciudadanos, de toda clase, ricos, pobres, en fin. Pero bueno, doctor Eliseo, seguimos hablando en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.